pero yo no lo sabía. Si los luceros brillaban y la rosa florecía. Ok. Ustedes saben que para que yo tenga una buena actitud, tengo que empezar mi día con música. Y para esas personas que me critican porque de vez en cuando aparece un pedacito de una canción de reggaetón, ¿saben qué? Písanlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juliet y hoy vengo a traerles otro episodio sobre historia, y esta vez quiero contarles un poco porque la historia es muy extensa y hay muchísimas cosas, pero yo voy a abarcar como las cosas como más curiosas, y hoy les voy a estar hablando sobre el origen de los anticonceptivos. Quiero hacer una aclaración, y es que este video es con el fin de, lo podemos decir así, entretenimiento y educación. No estoy diciendo que alguno de estos métodos mencionados en este video sea apropiado, es más, creo que todos eran como terribles, y es por eso que hoy quiero venir a hablarles un poco sobre este tema. Antes de empezar, quiero invitarlas e invitarlos a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Pueden darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse, y recuerda también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Si tú le das varios clics a esa campana, te van a aparecer alternativas como con qué frecuencia quieres recibir mis videos. Yo te aconsejaría que la activaras para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de los episodios. Abajo en la cajita de información te voy a estar dejando la lista de reproducción de los 8 o 9 capítulos que ya hay en el canal sobre la época victoriana, que es uno más interesante del otro, pero bueno. Y bueno, ya dicho esto, ahora sí, empecemos. Bueno, desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de recurrir a prácticas anticonceptivas para el control de la natalidad. Y podemos encontrar testimonio de esto en antiguos textos chinos, antiguos papiros egipcios e incluso en la mismísima Biblia. Cada sociedad en cada época ha tenido su arsenal de métodos e instrumentos para controlar la fertilidad. Al parecer, los primeros hombres ya habían desarrollado un profundo conocimiento por las particulares propiedades de algunas plantas que se formulaban más en un contexto religioso o mágico. Si de alguna manera la eficacia de estas plantas hoy en día se haya demostrado que tenía fundamentos y que en algún momento sirvieron, seguían siendo conocimientos empíricos con pocas probabilidades de éxito, por lo que los pueblos antiguos recurrían más al aborto, al infanticidio o a prácticas sexuales no procreativas. Por algunos siglos y en diferentes sociedades, la homosexualidad y el coito anal heterosexual eran aceptados y aconsejados, ya fuera como práctica sexual más satisfactoria que la canónica o como infalible método anticonceptivo. Existieron 3 métodos que fueron los más utilizados en diferentes partes del mundo, y estos fueron los anillos, las piedras y las esponjas. Ya desde la antigüedad se creía que inserir pequeños objetos dentro del útero podía evitar los embarazos. Al parecer, esta era una práctica realizada por los nómadas para evitar que las hembras de los camellos quedaran en embarazo mientras estos atravesaban el desierto. Este método también fue utilizado por los romanos, puesto que ellos utilizaban pequeños anillos en materiales como el oro, la plata u otros metales, y lo inserían dentro del útero. Lo que pude leer es que algunas veces lo dejaban adentro durante todo el rapporto sexual y otras veces lo dejaban por breves momentos. Entonces no tengo como muy claro cómo es que utilizaban los romanos estos objetos, pero el caso es que ellos también utilizaron objetos en el interior del útero. Las esponjas. Desde la antigüedad ya se usaban las esponjas como método de planificación, ya fuera de una manera mecánica para obstruir el paso de los espermatozoides o empapadas entre líquidos que actuaran como espermicidas. En este caso se utilizaba muchísimo el vinagre. Al inicio del 900 se continuaba a usar muchísimo este mecanismo para alterar el ambiente y crear condiciones desfavorables para los espermatozoides. Egipcios y hebreos antiguos introducían esponjas marinas dentro de la vagina después del coito con el fin de absorber el esperma y evitar un embarazo.
Para los lavados vaginales se utilizaban sustancias de naturaleza ácida para crear un ambiente desfavorable para los espermatozoides. Entre la final del 800 y el inicio del 900 se llegaron a utilizar sustancias como el mercurio, que además de matar los espermatozoides provocaba también graves daños a la mujer. Uno de los primeros testimonios de anticoncepción lo podemos encontrar en el antiguo papiro de Herbes, que existió 1500 años después de Cristo. Los egipcios recomendaban un tampón realizado con moliga de pan y impregnado de miel de acacia y dáteros. La miel de acacia produce naturalmente ácido láctico y, como la sal, estas sustancias actúan como espermicidas. Incluso hoy en día esta sustancia continúa a ser el principio activo o la sustancia principal de muchísimas de estas cremas modernas. En cuanto a la miel, la tarea de la miel en el tampón era, por su viscosidad, retardar el paso de los espermatozoides hacia el útero, y erróneamente se creyó que este método era eficaz por 2 o 3 años, lo que quiere decir que las mujeres tenían este pedazo de pan al interno con la miel y todo esto por 3 años, pero pues la verdad no creo que haya funcionado muchísimo, aparte pues crear diferentes infecciones, o pues no sé. En otro antiguo papiro se encontró una receta que era realizada con el excremento del cocodrilo mezclada con miel, para posteriormente ser introducida en la área genital de la mujer. Este fue un curioso precursor del diafragma, puesto que este material espumoso que se obtenía mezclando excrementos con miel para impedir el paso del líquido seminal al interno del útero. El estiércol de cocodrilo tiene un pH alcalino como los modernos espermicidas. Otro de los métodos anticonceptivos antiguos era mezclar diferentes minerales que se encontraban en los lagos o ríos con leche agria. Hoy en día se ha demostrado que estos minerales destruían la membrana acrosomática de los espermatozoides, similar al efecto provocado por el compuesto nonoxinol 9 presente en las modernas cremas espermicidas. Por otro lado, la acidez de la leche aceleraba el degrado de los espermatozoides. Los antiguos egipcios utilizaban una especie de preservativo realizado con los intestinos de algún animal, pero esto lo hacían mayormente para evitar las enfermedades de transmisión sexual. En la antigua China, las mujeres que no deseaban quedar embarazadas tomaban un vaso pequeñito, un shot de mercurio tibio en ayunas. Esta sustancia hoy en día sabemos que es tóxica, pero fue también utilizada por los antiguos griegos para combatir enfermedades venéreas. El mercurio y el plomo eran sustancias utilizadas por las antiguas concubinas chinas para quedar estériles. Esta sustancia causa daño cerebral, insuficiencia renal y la muerte. En la antigua Grecia se utilizaban grandes variedades de plantas con propiedades anticonceptivas. La más conocida era el silfio, que las mujeres tomaban de manera concentrada una vez al mes. Era una sustancia preciosa que se cobraba a peso de oro. Esta sustancia también era utilizada como afrodisíaco y como fármaco para diferentes enfermedades, pero también como condimento. Hoy en día es muy difícil establecer de qué planta se trataba, que esta planta se extinguió, puesto que la explotación de la misma la hizo desaparecer en los primeros siglos después de Cristo. Probablemente era una planta de la familia de las férulas, una especie de planta parecida al anís. Otras plantas comúnmente utilizadas como anticonceptivos eran la zanahoria silvestre, el ñame silvestre, la corteza de raíz de algodón y la ruda, entre otras. Muchísimas de estas plantas eran abortivas o venenosas. Los antiguos griegos documentaron las específicas dosis para garantizar una cierta seguridad. Estudios recientes han confirmado las propiedades anticonceptivas de estas plantas. La zanahoria silvestre, por ejemplo, tiene propiedades postcoitales que disminuyen la fertilidad. La menta puleya puede inducir a la menstruación y al aborto.
La ruda, si es consumida con regularidad, disminuye el flujo de sangre en el endometrio, volviéndose así cada vez más delgado y débil, escasamente nutritivo e inadapto para la implantación de un embrión. Un médico de la antigua Grecia aconsejaba acurrucarse después de cada relación y estornudar para así poder evitar un embarazo. Otro de los métodos utilizados por las antiguas mujeres griegas era el de dar algunas pinceladas en la parte del útero donde caía el líquido seminal. Utilizaban el aceite de cedro, el aceite de oliva o algún ungüento hecho a base de plomo. Según Sonoro, un ginecólogo griego del segundo siglo después de Cristo, las mujeres bebían o tomaban el agua que utilizaban los forjadores para enfriar el metal como método para controlar el nacimiento. Incluso se cree que durante la Primera Guerra Mundial las mujeres trabajaran voluntariamente en las fábricas metalúrgicas a contacto con el plomo para así poder quedar estériles. Estas prácticas podían acarrear problemas neurológicos, deficiencia renal e incluso la muerte. Los romanos. En el antiguo mundo romano, la práctica más común era el aborto y el infanticidio. Las mujeres que no tenían el corazón de estrangular el recién nacido, por lo general abandonaban los niños en las colonias lactarias, donde habían mujeres dispuestas a lactar estos niños. Algunos eran criados desde pequeños y educados para ser esclavos, otros para ser gladiadores e incluso para la prostitución. En el peor de los casos, estos niños abandonados eran mutilados y vendidos como fenómenos de circo. Algunos romanos recurrían a utilizar preservativos realizados con intestinos secos de oveja, y aunque ellos no fueron los que lo inventaron, fueron los romanos a perfeccionarlos y a mayormente difundir su uso. El preservativo hacía parte de la dotación básica de cada soldado romano, que después del uso debía lavarlo para después reutilizarlo. En realidad su uso era finalizado para evitar que enteros pelotones se vieran obstaculizados por epidemias adjudicadas a enfermedades de transmisión sexual, capaces de exterminar enteros ejércitos. Las antiguas romanas utilizaban testículos de castor rellenos de alcohol o de estiércol de liebre. Se los amarraban normalmente en la pierna y con esto se creía que los embarazos podían alejarse. La India. En la India era muy usado el coito interrupto, que gracias al Tranta era considerado un método de elevación espiritual, mientras que el Antiguo Testamento consideraba el coito interrupto como un acto sacrílego. En la India y en África se preferían los excrementos del elefante, puesto que estos eran muchísimo más ácidos. Era medieval. Con la llegada del cristianismo, aunque no existían en los evangelios explícitas referencias a este tema, se comenzó a propagar una doctrina rígida y hostil en contra de la planificación. Se consideraba que el acto sexual se debía realizar solo con el fin reproductivo, aunque esto fuera al interno del matrimonio. El Renacimiento. En el Renacimiento, el dedal no era utilizado solamente por las sartas o las costureras, tanto como si era de oro, de plata o de otro tipo de metales. Este se introducía en la vagina remojado con algunas sustancias ácidas que actuaran como espermicidas. Alrededor de 1560, el médico italiano Gabriele Falloppio trajo en auge de nuevo el uso del preservativo con el fin de combatir la sífilis. Este era un forro hecho en lino, remojado entre una mezcla de hierbas y sal. Las células seminales fueron descubiertas en el siglo XVII por el científico neerlandés Anthony van Leeuwenhoek, gracias al microscopio. Antes de esto, los detalles sobre la reproducción eran desconocidos. En Canadá, en el siglo XVI, las mujeres trataban de evitar los embarazos remojando los testículos del castor en una solución alcohólica y después tomando este infuso. Nunca se demostró la eficacia de este método. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por la primera parte de este video sobre la historia de los anticonceptivos. Si quieren seguir viendo videos sobre estos y si no se quieren perder la segunda parte de este video,
recuerda suscribirte, es supremamente sencillo, simplemente le tienes que dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, no siendo más, yo les mando un beso gigantesco. Recuerda compartir este video porque me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo y valdría la pena toda la investigación y recopilar todos estos datos para hacer un video. Entonces yo espero que me ayudes a compartirlo, me dejes tu poderosísimo like. Te mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Show me how to feel under your control. Everything is real, so hit me.